La mecánica se quedó viendo el tractor abandonado en medio del monte cuando el millonario se rió y soltó: «Eso es chatarra. Ni pierda su tiempo». Luego hizo una apuesta cruel. Si ella fallaba, trabajaría gratis para él el resto del año. Pero cuando ella notó un detalle escondido en esa máquina abandonada, todo cambió, porque aquel tractor guardaba algo que nunca debería ser encontrado. Mi gente, suscríbanse al canal para no perderse esta historia y comenten aquí abajo de qué ciudad de México nos están viendo. Quiero saber de dónde nos acompañan. Alicia tenía 32 años y cargaba en la espalda el peso de un legado que pocos entendían. Ella no era mecánica por casualidad o por una moda pasajera. No, señor. Ella era mecánica porque nació respirando el olor a diésel mezclado con tierra roja, porque creció escuchando el ronquido grave de los motores, como si fuera una canción de cuna. Porque su padre, el añorado don Adolfo, tenía manos que conversaban con las máquinas en una lengua que solo quien ama de verdad logra hablar. Cuando don Adolfo partió, hace 3 años, se llevó consigo los secretos de una vida entera dedicada a los motores del rancho Las Margaritas, aquella propiedad que alguna vez fue la más próspera de la región. Pero le dejó a su hija algo mucho más valioso que herramientas. Le dejó la intuición, esa capacidad casi mágica de oír un motor toser y saber exactamente dónde estaba el problema, de sentir la vibración de un chasis y diagnosticar la falla antes incluso de abrir el capó. Alicia vivía en una casita sencilla a la orilla del camino, la misma donde creció. El taller era pequeño pero honesto. Atendía a camioneros, rancheros, gente sencilla que confiaba en su trabajo, porque sabía que ahí no había engaño ni flojera. Sus manos, siempre manchadas de grasa negra que no se quitaban ni con 3 baños, eran respetadas. Pero el dinero escaseaba, y mucho. Desde que el rancho Las Margaritas cambió de dueño, el movimiento había disminuido, como río en época de sequía. Y es ahí donde entra Héctor. Héctor Cárdenas se decía empresario rural moderno. Llegó a la región hace 5 años con camioneta importada, reloj que brillaba más que soldadura al mediodía, y esa forma de hablar que dejaba claro que se creía mejor que todo el mundo. Decía que había heredado el rancho de un tío lejano, pero nadie nunca vio testamento. Nadie nunca conoció a ese tal tío. Lo que todo el mundo vio fue al antiguo dueño, don Gerardo, padre de Alicia por el lado materno, ser desalojado de su propia tierra pocos meses antes de morir de pena. Pero la vida sigue, ¿no es así? Y las preguntas que nadie hace se van quedando enterradas junto con los muertos. Aquella mañana de septiembre, cuando el sol ya pegaba fuerte, antes de las 8 de la mañana, Alicia estaba terminando de cambiar los inyectores de un camión Scania, cuando oyó el ronquido prepotente de la camioneta Hilux de Héctor deteniéndose frente al taller. Ella no levantó la vista de la pieza, continuó allí, ajustando el torque con la precisión de quien sabe que cada libra de fuerza hace la diferencia. «Oiga, muchacha». La voz de Héctor llevaba ese tono de quien está haciendo un favor. «Vine aquí porque me dijeron que usted entiende de motores». Alicia se limpió las manos en un trapo viejo y finalmente lo miró. Héctor estaba de camisa de vestir con las mangas remangadas, lentes oscuros caros y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Entiendo lo suficiente para no dejar a nadie tirado», respondió ella, con voz firme, pero sin arrogancia. «Pues entonces quizá quiera echarle un ojo a algo para mí. Hay un tractor viejo abandonado al fondo del rancho. Esa porquería ha estado ocupando espacio durante 5 años y quiero deshacerme de ella. Pensé en usted, porque, en fin, nadie más quiso verlo». Algo en la forma en que falló al hablar, cómo desvió la mirada por una fracción de segundo, encendió una pequeña luz en la cabeza de Alicia. Ella conocía a los hombres mentirosos.
Creció viéndolos pasar por el taller de su padre, inventando excusas para no pagar, creando historias sobre defectos imaginarios. ¿Qué tipo de tractor?, preguntó ella cruzándose de brazos. Un Case IH Tiger. Cosa grande, articulado. Ha estado parado desde que asumí el rancho. Dicen que la transmisión se fundió, que el motor se trabó, que no vale la pena. Lo voy a vender como chatarra si nadie lo quita de ahí pronto. Alicia sintió que el corazón le daba un vuelco. Case IH Tiger. Esos tractores eran monstruos de 400 caballos, máquinas que costaban el precio de una casa en la ciudad. Su padre había cuidado de uno por años en el rancho Las Margaritas. Era su consentido, la máquina más potente que había manejado. ¿Y por qué me ofrece eso, señor?, preguntó desconfiada. Héctor se encogió de hombros con calculado desdén. Porque necesito que alguien lo quite de ahí. Está en medio del monte, invadido por la vegetación. Si logra hacerlo funcionar y retirarlo por su cuenta, puede quedarse con la máquina por, digamos, 3,000 pesos. Si no lo logra, sonrió malévolamente. Trabajará gratis para mí el resto del año. Trabajos generales, ¿entiende? Limpieza de galpones, esas cosas. Era una trampa. Alicia lo sabía. Podía oler el engaño en el aire, más fuerte que el diésel que impregnaba su ropa. Pero también sentía otra cosa, la curiosidad pulsando en sus venas, la voz de su padre susurrando en el fondo de su mente. «Hija mía, cuando una máquina es dejada atrás, siempre hay una historia escondida. Deme hasta mañana al mediodía, 24 horas». Oyó su propia voz hablar antes incluso de pensarlo bien. Héctor soltó una risa corta y despectiva. 24 horas. Muchacha, está loca. Eso es fierro viejo, pero está bien. Sacó un billete arrugado del bolsillo y lo tiró al suelo frente a ella. Tome, aquí tiene unos 50 pesos para que no diga que no le avisé. Cómprese un refresco y vuelva a casa sin perder su tiempo. Alicia miró el billete en el suelo. No se agachó. Solo levantó la barbilla y sostuvo su mirada. Acepto el desafío, pero cuando yo saque ese tractor del monte funcionando, usted firma el traspaso de propiedad en mi presencia con un testigo y no quiero su limosna. Héctor rió de nuevo, moviendo la cabeza como quien mira a un niño terco. Hecho. Mañana al mediodía vuelvo aquí a buscar a mi nueva empleada de limpieza. Entró en la camioneta y se fue, dejando una nube de polvo rojo. Alicia se quedó allí parada, sintiendo el sol quemarle la nuca, el corazón latiéndole acelerado. Sabía que aquello era más que un simple arreglo. Había algo mal, muy mal, con toda esa historia. Aquella misma tarde, Alicia preparó su caja de herramientas con el cuidado de un cirujano, preparando el bisturí, llaves de boca de todos los tamaños, dados de impacto, multímetro digital, gato hidráulico portátil, linterna LED potente, guantes de goma aislantes y la herramienta más importante, el estetoscopio mecánico que había sido de su padre. Aquel instrumento sencillo, con un vástago metálico y una membrana sensible, le permitía oír lo que sucedía dentro de un motor, como un médico oye un corazón. Pidió un aventón a don Antonio, el camionero que siempre paraba en el taller, y fue hasta el rancho Las Margaritas. El portón estaba abierto, pero no había nadie cerca. Héctor le había dejado claro: arréglatela sola. Alicia empezó a caminar por el terreno. El rancho había cambiado. Donde antes había orden y cuidado, ahora había cercas rotas, galpones con tejados incompletos, monte creciendo donde debería haber plantación. Su corazón se apretó. Aquel lugar había sido hermoso un día. Su abuelo materno había construido todo allí con sus propias manos, sudor y sueños. Siguió las indicaciones y caminó casi 1 kilómetro hasta el fondo de la propiedad. Y entonces, Dios mío, entonces lo vio.
en medio de un claro invadido por zacate colonial, ramas secas y enredaderas que parecían tentáculos verdes. Allí estaba él, el Case I.H. Steiger. La pintura roja estaba descolorida, cubierta de musgo y óxido superficial. Los neumáticos gigantescos, cada uno de más de 1,80 metros de altura, estaban desinflados y agrietados por el tiempo. La cabina tenía el vidrio empañado y los pájaros habían hecho nidos en los espejos retrovisores. Pero Alicia no vio basura, ella vio historia. Vio las horas que su padre pasó allí dentro, guiando aquel coloso por los campos, arando la tierra, plantando futuro. Vio la máquina que un día fue el corazón productivo de aquel rancho. Se acercó despacio, casi con reverencia, pasó la mano por el lateral del capó, sintiendo la textura de la pintura descascarada, y fue ahí que percibió el primer detalle extraño. No había marcas de fuga en el suelo, nada, ni una gota de aceite, ni residuo de fluido hidráulico. Los motores que se funden o se traban siempre dejan marcas, siempre sangran. Alicia abrió la puerta de la cabina y subió. El olor a moho y polvo invadió sus narices, pero lo ignoró. Se sentó en el asiento del conductor, cubierto de hojas secas, y miró a su alrededor. El tablero estaba intacto. Las llaves estaban en la ignición. Giró a la posición de accesorios sin encender el motor. Nada, ninguna lucecita, ningún clic muerto electrónicamente. Bajó y abrió el gigantesco capó con esfuerzo. El motor Cummins de 6 cilindros en línea estaba allí, imponente incluso abandonado, 12,5 litros de pura fuerza. Pero lo primero que Alicia notó hizo que su corazón se disparara. Los terminales de la batería estaban desconectados, pero no sueltos por accidente. Estaban cuidadosamente desenroscados, con las arandelas organizadas al lado. El cable a tierra también estaba desconectado, doblado y amarrado con alambre para no tocar nada. Alguien había desconectado ese tractor. No fue abandono, fue una desconexión quirúrgica. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda, tomó la linterna y comenzó a inspeccionar cada detalle. Las correas estaban resecas, pero enteras. Las mangueras del sistema de enfriamiento estaban quebradizas, pero sin agujeros. El filtro de aceite estaba en su lugar, el filtro de combustible también. Pasó la mano por las culatas, buscando grietas. Nada. Miró los colectores de admisión y escape, perfectos. Verificó las líneas hidráulicas de la transmisión, todo conectado. Ese tractor no se había descompuesto. Ese tractor había sido silenciado. La pregunta que le retumbaba en la cabeza era, ¿por qué? Alicia pasó la noche allí, a los pies de aquel gigante dormido. No tenía miedo de la oscuridad ni de los ruidos nocturnos del monte. Había crecido así, en medio de herramientas y soledad productiva. Montó una lona improvisada, amarrada a las ramas de los árboles cercanos. Encendió una lámpara de queroseno que siempre llevaba en su caja de herramientas y comenzó el verdadero trabajo. La luna estaba alta cuando decidió empezar por el sistema eléctrico. Tomó el multímetro y probó la batería principal completamente descargada, pero los terminales estaban limpios, sin corrosión. Las baterías expuestas por 5 años crean esa costra blanca de sulfato en los terminales, ustedes saben. Pero allí nada. Era como si hubiera sido desconectada recientemente o desconectada y protegida por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tomó la batería auxiliar que había traído en la mochila, una de camión que usaba para arranques de emergencia. Conectó las pinzas de cocodrilo a los terminales, respetando la polaridad. Positivo en positivo, negativo en negativo. Subió nuevamente a la cabina y giró la llave a la posición de accesorios. Y ahí, amigos míos, una lucecita débil parpadeó en el tablero. Solo una.
el indicador de presión del aceite. Alicia sintió una sonrisa involuntaria nacer en la comisura de su boca. Ese tractor estaba vivo, solo necesitaba despertar, pero ella no tenía prisa. La prisa es enemiga del mecánico. Su padre se lo decía cada semana. Alicia, las máquinas no mienten. Si escuchas con atención, te cuentan toda la verdad. Y Alicia iba a escuchar cada palabra que aquel Tiger tenía que decir. Bajó nuevamente y volvió al motor. Tomó el estetoscopio mecánico, esa herramienta que parecía sencilla, pero que en las manos correctas era más precisa que una computadora de a bordo. Apoyó la punta metálica en el bloque del motor cerca del primer cilindro. Golpeó ligeramente con una llave de boca en la culata. El sonido resonó limpio, metálico, sin el ruido apagado que indica una fisura o grieta interna. Hizo lo mismo en los 6 cilindros. Todos respondieron con la misma sonoridad clara. El bloque estaba íntegro. Verificó el cárter, desenroscó el tornillo de drenaje con cuidado y dejó escurrir un poco del aceite viejo. La consistencia era espesa, casi como melaza, pero no había limaduras metálicas. No tenía ese brillo plateado que indica que los pistones habían raspado en las camisas. El aceite estaba viejo, pero el motor no se había molido por dentro. Alicia se limpió las manos y anotó mentalmente: transmisión por verificar, sistema hidráulico por probar, pero el corazón de la máquina estaba sano. Cuando la madrugada comenzó a clarear, ya había desmontado la tapa del sistema de enfriamiento. El radiador estaba obstruido con hojas y detritos, pero los panales de aluminio estaban enteros. Ningún agujero, ninguna deformación por sobrecalentamiento. Pasó los dedos por las aletas con cuidado. Todo sólido. Era muy extraño de verdad. Un tractor que es abandonado 5 años en el monte, expuesto a lluvia, sol, humedad y bichos. Ese tractor debería estar deshecho. Gomas comidas, cableado roído por ratones, sellos resecos hasta el punto de desintegrarse al tacto. Pero lo que Alicia veía era diferente. Era un tractor que había sido desconectado y protegido. Alguien había drenado parte de los fluidos para evitar presión en los sistemas. Alguien había desconectado la batería para no descargar los componentes electrónicos. Alguien incluso había puesto bolsas de plástico amarradas con alambre en los filtros de admisión para impedir la entrada de insectos y agua. Mi padre. La certeza golpeó en el pecho de Alicia como un martillo. Aquello tenía las huellas digitales de don Adolfo. Él no había abandonado esa máquina, él la había escondido. ¿Pero por qué? El sol ya estaba fuerte cuando Alicia decidió verificar el sistema de combustible. Abrió la tapa del tanque principal que estaba detrás de la cabina. El diésel allí dentro tenía esa capa de sedimento característica del combustible viejo, pero el nivel todavía estaba en 1,3. Tomó una manguera transparente que había traído e hizo una succión cuidadosa, verificando el color y la consistencia. Diésel degradado, sin duda, pero sin agua mezclada. Siguió la línea de combustible desde el tanque hasta la bomba inyectora. Desenroscó los conectores uno por uno, verificando si había obstrucción. Todo libre. Limpió los inyectores externamente y verificó la presión de los resortes con un calibrador de precisión, todos dentro de la especificación. Fue entonces que llegó al filtro de aire. El filtro de aire de un Case IH Tiger no es una pieza simple, es una caja metálica del tamaño de un tambo de aceite, ubicada en el lateral del motor, responsable de filtrar los miles de litros de aire que ese monstruo de motor aspira cada minuto de funcionamiento. Su padre siempre decía que el filtro de aire era el pulmón de la máquina y que un pulmón sucio mata el motor por asfixia. Soltó los broches de seguridad y abrió la tapa de la caja del filtro. La luz de la mañana entró por la abertura e iluminó el interior. El elemento filtrante, ese cilindro de papel plisado,
Estaba allí sorprendentemente limpio para el tiempo de abandono. Ella sacó el filtro con cuidado, sintiendo el peso. Y fue ahí que algo extraño sucedió. El filtro pesaba más de lo que debería. Alicia frunció el ceño. Un filtro de aire es ligero, hecho de papel especial y estructura plástica. Aquel estaba pesado, como si tuviera algo sólido dentro. Lo agitó ligeramente. Un ruido apagado, algo moviéndose allá dentro. Su corazón se disparó. Con cuidado quirúrgico, llevó el filtro hasta la lona, donde había dejado las herramientas esparcidas, lo colocó en el suelo y tomó la linterna, iluminando el interior del cilindro de papel. Allá en el fondo, enrollado y protegido por una bolsa de plástico transparente y sellado con cinta adhesiva industrial, había un bulto rectangular. Alicia sintió que le temblaban las manos. Miró a su alrededor. Estaba sola. El canto de los pájaros y el susurro del viento en las hojas eran los únicos sonidos. Ella metió los dedos cuidadosamente entre los pliegues del filtro y sacó el paquete. Era pesado, rígido. Rasgó el plástico con la uña y vio documentos, un fajo grueso de papeles doblados, protegidos aún por una mica transparente. Algunos estaban amarillentos en los bordes, pero legibles. Había también un cuaderno de notas con tapa negra, de esos que su padre usaba para registrar mantenimientos. Alicia abrió la mica con las manos sucias de grasa y comenzó a leer. La primera página era una escritura de propiedad. Rancho Las Margaritas, municipio de San Pedro, Oaxaca. Propietario: Gerardo Fuentes Robles, su abuelo materno. Fecha: 1978. Todo sellado, firmado, autenticado ante notario. La segunda página era otra escritura, del mismo rancho, pero esta vez transferencia de propiedad a Héctor Cárdenas de la Silva. Fecha: 2019. Solo que Alicia acercó el papel a la luz. La firma de su abuelo estaba allí, pero algo estaba mal. Ella conocía la letra de su abuelo. Tenía cartas de él guardadas en casa. Esa firma era demasiado temblorosa. Las letras demasiado grandes. No era la escritura firme de don Gerardo. Ella hojeó más. Encontró copias de exámenes médicos, dictamen neurológico, Gerardo Fuentes Robles, diagnóstico, Alzheimer en etapa avanzada. Fecha del dictamen: 6 meses antes de la transferencia del rancho. Alicia sintió que el estómago se le revolvió. Su abuelo tenía Alzheimer. No podía haber firmado ese documento con plena conciencia. Ella continuó leyendo, las manos temblando cada vez más. Había páginas y páginas de anotaciones en el cuaderno de su padre, fechas, conversaciones transcritas, testigos. 15 de marzo de 2019. Vi a Héctor llevar a don Gerardo a la notaría. El viejo ya no reconocía ni a su propia hija. ¿Cómo pudo haber firmado? 22 de marzo de 2019. Héctor me amenazó con despedirme si abría la boca. Dijo que Gerardo firmó por libre y espontánea voluntad, pero yo sé la verdad. Gerardo no sabía ni dónde estaba. 10 de abril de 2019. Guardé todos los documentos en el único lugar que Héctor jamás buscará. Si algo me sucede, Alicia sabrá dónde encontrarlo. Ella conoce este tractor como yo. Último registro: 3 de mayo de 2019. Héctor ordenó que llevara el Steiger al fondo del potrero y lo dejara allí. Dijo que era para desecharlo. Yo desconecté todo, lo protegí, escondí la verdad en el filtro de aire. Un día mi hija lo encontrará. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Alicia, abriendo surcos en la suciedad y la grasa. Su padre había sabido, había testificado todo y había sido amenazado. El desespero de aquellos últimos años, el silencio sobre el rancho, las noches en que él se quedaba despierto mirando al vacío. Todo tenía sentido ahora. Héctor había robado el rancho, se había aprovechado de la enfermedad de un hombre indefenso para forjar una transferencia fraudulenta. Y don Adolfo, el humilde mecánico que solo quería vivir honestamente, se había convertido en el testigo silencioso de un crimen.
Alicia miró el tractor. Ahora entendía todo. Héctor no quería esa máquina funcionando porque ella era una testigo también. Era la última evidencia física de que el rancho había sido próspero bajo el mando de don Gerardo, de que había inversión y cuidado. Un tractor de 400 caballos no se compra por nada. Solo se compra cuando la propiedad es productiva, lucrativa, valiosa. Dejar el Steiger pudriéndose en el monte era borrar esa memoria. Era destruir la prueba de que allí hubo prosperidad antes de que Héctor llegara. Pero Alicia tenía ahora no solo el tractor, tenía la verdad en sus manos. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia y miró al cielo. El sol estaba casi en su punto más alto. Faltaban pocas horas para el mediodía, para el plazo que Héctor había dado. Ella guardó los documentos de nuevo en la mochila, en el fondo, envueltos en un paño limpio. Después, con una determinación que venía de un lugar profundo del alma, volvió al tractor. Conectó los terminales de la batería principal, ahora usando la energía de la batería auxiliar para cargarla. Cambió el diésel viejo de los filtros por diésel limpio que había traído en bidones. Limpió los inyectores uno por uno con fluido específico. Verificó el nivel del aceite hidráulico y lo completó. Purgó las líneas de freno. Llenó el radiador con agua limpia mezclada con aditivo. Trabajó sin parar, con la precisión de un relojero y la fuerza de quien tenía algo más grande que probar. No se trataba solo de hacer funcionar un motor, se trataba de dar voz al silencio de su padre. Se trataba de hacer justicia por un abuelo que murió sin saber que había sido robado. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, faltando menos de una hora para el mediodía, Alicia estaba cubierta de sudor, grasa, polvo y determinación. Subió a la cabina por última vez, acomodó el asiento, ajustó los espejos, se puso el cinturón de seguridad, miró el tablero. Todas las luces ahora encendían: aceite, batería, temperatura, presión hidráulica, todo en verde, todo listo. Sostuvo la llave de ignición, respiró hondo y entonces susurró: «Esto es por ti, papá. Esto es por el abuelo. Esto es por la verdad». Y giró la llave. El motor de arranque comenzó a girar, un sonido metálico, ronco, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Alicia mantuvo la llave girada, sintiendo la vibración recorrer el volante, subir por sus brazos, invadir su pecho. Los pistones comenzaron a moverse dentro de las camisas, aún lentos, aún renuentes. El motor de arranque insistía girando, pidiendo que aquellos 12.5 litros de acero y combustible recordaran para qué fueron hechos. Y entonces un resoplido, un grave estallido de diésel quemándose por primera vez en 5 años. Luego otro resoplido y otro. Alicia soltó la llave por un instante, dejando que el motor respirara. Luego giró de nuevo. Esta vez el rugido fue más fuerte. Los 6 cilindros comenzaron a encenderse uno tras otro, creando ese ritmo característico, esa sinfonía mecánica que solo un motor diésel de verdad sabe tocar. Y de repente el Steiger rugió. Amigos míos, no hay palabra en el español que describa bien el sonido de un motor Cummins de 400 caballos despertando después de 5 años dormido. No es ruido, es trueno, es terremoto. Es la voz de un gigante que estaba fingiendo estar muerto y ahora se levanta para mostrar que aún manda. El rugido grave hizo temblar el suelo. Los pájaros que estaban en las ramas aledañas levantaron el vuelo en pánico. La vegetación alrededor pareció curvarse con la vibración. Alicia sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de victoria. El motor rugía irregular, escupiendo humo negro por el escape mientras quemaba el diésel viejo que aún estaba en las líneas. Pero ella sabía que era cuestión de minutos hasta que se estabilizara.
Sostuvo la palanca de aceleración y tiró suavemente. El rugido aumentó. El humo fue aclarándose de negro a gris, de gris a casi transparente. Ella accionó el sistema hidráulico. Un silbido agudo de fluido bajo presión recorrió las mangueras. La pala delantera, que estaba caída, comenzó a subir despacio. El sistema respondió. Todo respondió. Alicia probó la transmisión. Pisó el embrague con cuidado, sintiendo la resistencia. Engranó la primera marcha. El tractor dio un tirón hacia adelante, arrastrando postes y ramas que habían crecido a su alrededor. Las enormes orugas giraron, aplastando el monte debajo como si fuera papel. Ella aceleró un poco más. El Steiger comenzó a andar lento pero firme, abriendo camino a través de la vegetación, como si estuviera diciendo: «Quítense del camino, he vuelto». Alicia guió la máquina, dando una vuelta amplia en el terreno, probando cada sistema. Los frenos funcionaban, la dirección hidráulica respondía, la suspensión de la cabina absorbía los impactos. Ese tractor no estaba descompuesto, nunca lo estuvo. Estaba solo esperando. Miró el reloj de pulsera de su padre que siempre usaba. 11:40. Faltaban 20 minutos para el mediodía para que Héctor regresara, creyendo que la encontraría derrotada, humillada, lista para arrodillarse y aceptar trabajar gratis. Una sonrisa lenta se formó en el rostro sucio de Alicia. Aceleró el motor, haciendo que el rugido resonara por todo el rancho. Si Héctor estaba en algún lugar por allí, ya lo sabía. El gigante había despertado. Ella condujo el Steiger por el monte, abriendo sendero, haciendo trabajar la máquina. El tractor respondía a cada comando como si hubiera salido de la agencia la semana anterior. La transmisión engranaba limpia. Los pistones subían y bajaban en sincronía perfecta. El turbo silbaba cuando ella exigía potencia. Su padre había hecho un trabajo perfecto. Había preservado esa máquina, no solo por mecánica, sino con amor. Cada tornillo, cada junta, cada sello estaba donde debía estar. Y él había confiado en que su hija entendería el mensaje, que encontraría la verdad escondida en el lugar donde solo quien realmente conocía ese tractor buscaría. Cuando Alicia salió del monte con el Steiger y entró en el área abierta del rancho, vio la camioneta Hilux de Héctor parada cerca del galpón principal. Él estaba afuera, con los brazos cruzados, conversando con dos capangas que Alicia reconoció, Valeriano y Junior, los guardias que había contratado cuando asumió la propiedad. El rugido del tractor hizo que los tres giraran la cabeza al mismo tiempo. La expresión en el rostro de Héctor, amigos míos, fue algo que valió cada gota de sudor, cada hora de trabajo. Era incredulidad mezclada con rabia, mezclada con miedo. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma hecho de fierro y diésel. Alicia guió el Steiger despacio hasta detenerlo a unos 50 metros de ellos. Dejó el motor en ralentí, ese rugido grave que hace vibrar el aire. Lo apagó, tomó la mochila con los documentos bien apretada contra el cuerpo y bajó de la cabina. Héctor comenzó a caminar hacia ella, los pasos rápidos, nerviosos. Los capangas venían detrás. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Tartamudeó, la voz extraña, sin aquella prepotencia de antes. Alicia se detuvo a 3 metros de distancia. Tenía grasa en la cara, en los brazos, en la ropa. El cabello lo llevaba recogido en una cola de caballo despeinada, pero estaba de pie, erguida, firme, con los ojos fijos en él. El tractor está funcionando. Yo cumplí mi parte del trato. Héctor soltó una risa nerviosa, sin humor. Tú tuviste suerte, pero eso no cambia nada. Todavía es mi propiedad y no tienes cómo sacar esto de aquí sin qué. Alicia lo interrumpió, la voz calma pero más afilada. ¿Sin documentación? La tengo. ¿Sin transporte? Lo conduzco hasta mi taller hoy mismo. O tal vez, inclinó la cabeza ligeramente, usted ya no quiera que este tractor salga de aquí.
Algo cambió en la mirada de Héctor, una tensión que no estaba allí antes. Valeriano y Junior intercambiaron miradas sin entender bien lo que estaba sucediendo. «Tú no sabes nada, muchacha. Toma tus 3,000 pesos y vete de aquí antes de que...» ¿Antes de qué? Alicia dio un paso adelante. Antes de que descubra por qué este tractor fue dejado en el monte justo después de que mi abuelo le transfiriera el rancho. Antes de que pregunte por qué mi padre anotó todo en un cuaderno. Antes de que muestre documentos que prueban que Gerardo Fuentes tenía Alzheimer avanzado cuando firmó la escritura. El silencio que se hizo fue más pesado que el propio Steiger. Héctor quedó paralizado. Valeriano y Junior se miraron de nuevo, esta vez con una expresión diferente. Confusión, duda. «¿Estás mintiendo?», dijo Héctor, pero la voz le salió temblorosa. Alicia se quitó la mochila de la espalda y la abrió. Sacó la mica con los documentos, la sostuvo en alto para que todos la vieran. Mi padre guardó todo, cada papel, cada dictamen médico, cada anotación de las veces que usted lo amenazó para que se callara. Él lo escondió aquí en este rancho, en el único lugar que usted jamás buscaría, dentro del motor del tractor que usted mandó abandonar. Héctor dio un paso adelante, la mano extendida. «Dame eso». «No». Alicia retrocedió abrazando la mochila. «No se lo voy a dar, porque esto no es solo sobre papeles, es sobre mi abuelo, que murió sin entender que había sido robado. Es sobre mi padre que vivió los últimos años de su vida con miedo a ser despedido por decir la verdad. Es sobre este rancho que fue construido con sudor honesto y fue tomado con mentiras y papeles falsos». Valeriano, el mayor de los dos guardias, un hombre de unos 50 años con cabello canoso, frunció el ceño. «Héctor, ¿es verdad esto? ¿El viejo Gerardo no estaba enfermo cuando usted tomó el rancho?» «¡Cállate, Valeriano!», Héctor gritó, volviéndose hacia él con rabia. «¡Tú no entiendes nada!». Pero Junior también tenía cara de duda ahora. «Patrón, si ella tiene pruebas de que don Gerardo no podía firmar...» «Les dije que se callaran». Héctor volvió a gritar, el rostro rojo. Luego se volvió hacia Alicia, señalándola con el dedo. «¿Me vas a dar esos papeles o te vas a arrepentir? Tengo abogados, tengo contactos, tengo gente que puede hacerte...» «¿Hacerme qué?», Alicia interrumpió, la voz firme. «¿Amenazarme? ¿Como amenazó a mi padre? Él pasó los últimos años de su vida con miedo, Héctor. Miedo de perder el empleo. Miedo de no poder mantener a su familia. Miedo de que nadie le creyera contra un hombre rico como usted». Ella dio un paso más adelante, y esta vez fue Héctor quien retrocedió. «¿Pero sabe qué no tenía miedo de hacer mi padre?». La cosa correcta. Él guardó estas pruebas sabiendo que un día saldrían a la luz. Y él confió en mí, porque sabía que yo entendería el mensaje, que encontraría la verdad donde él la dejó. Alicia se giró y señaló al Steiger, que seguía en ralentí, el rugido grave llenando el silencio. «Ese tractor de ahí es la prueba viva de que este rancho fue próspero. Una máquina de 400 caballos, 500,000 o 1,000 de pesos nueva. ¿Quién compra eso? ¿Quién invierte eso? ¿Un ranchero en quiebra? No. Un hombre que tenía tierra productiva, que tenía futuro, que tenía dignidad». Volvió a encarar a Héctor. «Mi abuelo construyó todo esto y usted lo robó. Pero ahora la historia se va a contar como debe ser». Héctor estaba temblando, no de rabia, sino de algo que parecía desesperación. Miró a los lados como si buscara una salida, una solución. Luego volvió a mirar a Alicia. «¿Cuánto quieres?». La voz le salió baja, casi un susurro. «Para olvidar esto, para desaparecer esos papeles, 10,000, 20,000, yo pago ahora». Alicia sintió una ola de náusea. No era rabia, era decepción de ver que incluso confrontado, incluso desenmascarado, Héctor todavía creía que todo podía resolverse con dinero.
No, dijo, así de simple. ¿50.000? Para que nunca más necesites trabajar de mecánica en tu vida. No, 100.000. Firma un cheque ahora mismo. Te llevas el tractor, te llevas el dinero y olvidamos todo esto. No. La palabra resonó firme, definitiva. Alicia se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al Steiger. Héctor gritó detrás de ella. «¡Te vas a arrepentir! ¡Voy a la policía! Voy a decir que invadiste mi propiedad, que robaste documentos». Alicia se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. «Puede ir, porque yo también voy al Ministerio Público y voy a llevar estos documentos. Y voy a llevar una copia del dictamen médico de mi abuelo, que prueba que él no tenía capacidad mental para firmar ninguna transferencia. Y ahí veremos a quién le cree el agente del Ministerio Público. A un hombre que llegó de la nada y se hizo rico de la noche a la mañana, o a la nieta de un ranchero honesto que fue robado». Subió a la cabina del Steiger, encendió el motor de nuevo y hizo girar la máquina 180 grados. El peso del tractor hizo temblar la tierra. La posicionó de frente al portón del rancho, pero antes de acelerar, miró por la ventana lateral y le gritó a Héctor: «Ah, y para que sepa, no me voy. Todavía no, porque este rancho no es suyo y yo lo voy a probar». Y con un rugido que hizo vibrar hasta las tejas del galpón, Alicia aceleró el Steiger y comenzó a dirigirse hacia la salida, dejando a Héctor parado allí, impotente, mientras el trueno de fierro se alejaba llevando la verdad. Alicia no fue directamente a casa. El Steiger rugía por los caminos de tierra, dejando una nube de polvo rojo detrás, y ella sabía exactamente a dónde necesitaba ir primero. Con cada sacudida, cada curva, sentía el peso de la responsabilidad y de la esperanza mezclados en su pecho. Aquellos documentos no eran solo papeles, eran la voz de su padre que no pudo gritar, la justicia de su abuelo que no tuvo defensa. Paró el tractor frente a la notaría pública de la ciudad, justo en medio de la calle principal. El motor en ralentí llamó la atención de todo el mundo. La gente se detuvo en la banqueta para ver. Doña Chela, la panadera, dejó el mostrador para mirar por la puerta. Don Mauricio, un jubilado que pasaba el día en la plaza, se puso de pie con la boca abierta. Alicia bajó de la cabina, la mochila apretada contra el cuerpo, y entró en la notaría con pasos firmes. La empleada, una joven de anteojos redondos, abrió los ojos como platos cuando vio su estado. Ropa sucia de grasa, rostro marcado por el sudor y el polvo, pero una mirada determinada como el fuego. «Necesito hablar con el notario público. Es urgente». La joven dudó, pero algo en la voz de Alicia la hizo levantarse y llamar al doctor Osvaldo, un señor de cabello blanco que trabajaba en esa notaría hacía 40 años. Era conocido en la región como un hombre serio, que no aceptaba papeles chuecos ni presiones de gente pudiente. Cuando el doctor Osvaldo vio a Alicia, la reconoció al instante. Había conocido a don Adolfo, había hecho negocios con don Gerardo en el pasado. «Alicia, mi niña, ¿qué pasó?». Ella colocó la mochila sobre su mesa y la abrió. Sacó los documentos, uno por uno, organizando con cuidado la escritura original del rancho, el dictamen médico del abuelo, la escritura falsa de transferencia, el cuaderno de notas del padre. «Doctor, necesito que usted vea esto y necesito que me diga si tengo razón o si estoy loca». El doctor Osvaldo se sentó, tomó sus lentes de lectura y comenzó a examinarlos. El silencio que se hizo en la notaría era denso. Solo el tic-tac del reloj de pared y el sonido de las páginas al ser volteadas. Alicia se quedó de pie, las manos apretando el respaldo de la silla, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Después de largos minutos, el notario se quitó los lentes y la miró con una expresión que mezclaba tristeza y rabia contenida. «¿Dónde encontraste esto?». «Mi padre lo escondió dentro de un tractor. Él sabía que un día yo lo buscaría».
El doctor Osvaldo se pasó la mano por el rostro cansado. Alicia, ¿sabes lo que esto significa? Significa que Héctor Cárdenas robó el rancho de mi abuelo, que forjó una transferencia mientras el viejo no sabía ni su propio nombre. Significa exactamente eso, confirmó con voz pesada, y significa que esta escritura que fue registrada aquí en 2019 es nula, completamente nula. Una persona con Alzheimer avanzado no tiene capacidad legal para transferir propiedad. Alicia sintió que las piernas le flaqueaban. Se aferró firmemente a la silla. Entonces el rancho no pertenece a Héctor. Nunca le perteneció. En el momento en que su abuelo falleció, la propiedad debió haber pasado por sucesión intestamentaria a los herederos legítimos. Su madre, si no me equivoco, era hija única. Lo era. Falleció hace 2 años. Cáncer. Entonces usted, como nieta, es la heredera legítima junto con posibles otros parientes directos, si los hay. Alicia respiró hondo. Las lágrimas querían venir, pero las contuvo. Aún no era hora de llorar, era hora de actuar. ¿Qué necesito hacer, doctor? El doctor Osvaldo se levantó y caminó hasta el archivo, sacando carpetas antiguas. Primero, voy a hacer copias certificadas de todo esto. Segundo, va a necesitar un abogado, uno bueno. Tercero, vamos al Ministerio Público a registrar una denuncia por fraude y falsificación de documentos. Se detuvo y la miró con seriedad. Alicia, Héctor tiene dinero, tiene influencia. Esto no será fácil. Lo sé. Pero mi padre guardó estas pruebas con su vida. No voy a dejar que esto muera. El doctor Osvaldo sonrió, una sonrisa triste pero respetuosa. Eres igual que don Adolfo, terca, honesta y valiente. Le extendió la mano. Te ayudaré en lo que pueda. 3 horas después, Alicia salía del Ministerio Público con una denuncia registrada. El agente, doctor Roberto, había escuchado todo, analizado los documentos y solicitado una investigación inmediata. Héctor sería convocado para rendir declaración en 48 horas. Cuando Alicia regresó al Steiger, que estaba parado como un monumento de fierro en medio de la ciudad, había gente a su alrededor, niños tocando los neumáticos gigantes, ancianos comentando sobre la máquina, mujeres preguntando si era de ella. Don Antonio, dueño del taller mecánico de la competencia, un hombre panzón de overol azul, se acercó con respeto. Alicia, oí decir que sacaste este monstruo del monte tú sola. ¿Es verdad? Sí, lo es. Y oí decir también que estás enfrentando a Héctor en la justicia. Ella lo miró desconfiada. Don Antonio nunca había sido muy amigable antes, pero su mirada era diferente ahora. Era solidaria también. Es verdad. Él dio una palmada en el capó del tractor. Si necesitas piezas, soldadura, cualquier cosa, puedes contar conmigo. Tu padre era un hombre recto y nadie merece ser robado de la forma en que fue tu abuelo. Otros se acercaron. Doña Marta de la ferretería, don Pedro el camionero jubilado, José, que tenía un pequeño rancho, uno por uno, ofreciendo ayuda, contando historias de cómo don Gerardo había sido justo, de cómo el rancho Las Margaritas daba empleo a la mitad de la ciudad antes. Alicia percibió algo que no esperaba. Ella no estaba sola. La ciudad entera sabía que algo andaba mal desde que Héctor llegó. Pero nadie había tenido el coraje o las pruebas para hacer nada hasta ahora. Ella agradeció a todos, subió al Steiger y lo guió hasta su taller. Estacionó al gigante justo enfrente, ocupando toda la banqueta. Quería que todo el mundo lo viera. Quería que Héctor supiera que ella no se escondería. Aquella noche, Alicia limpió el tractor con cariño. Pasó el paño por cada centímetro de carrocería, quitó la grasa acumulada, pulió los cristales de la cabina. Mientras trabajaba, hablaba bajito, como si la máquina pudiera oír. Gracias por guardar los secretos, viejo amigo.
Gracias por no dejar que la verdad muriera. Estaba terminando cuando vio los faros de la camioneta Hilux acercándose. Héctor bajó del coche, pero no estaba solo. Había un hombre de traje a su lado, con un portafolio de piel en la mano. Abogado, sin duda. Alicia soltó el paño y se puso de pie, con los brazos cruzados. Héctor tenía una expresión diferente. Ya no era prepotencia, era desesperación controlada. El abogado se adelantó. Señorita Alicia, mi nombre es licenciado Fabricio. Represento al señor Héctor Cárdenas. Vine aquí a proponerle un acuerdo. No tengo interés. Por favor, escuche, el señor Héctor reconoce que pudo haber habido irregularidades en el proceso de adquisición del rancho. Él está dispuesto a compensarla generosamente. 200,000 pesos más la transferencia de este tractor a su nombre, sin costo alguno. Alicia miró a Héctor, que desvió la mirada. Luego miró al abogado. ¿Irregularidades? ¿Así le llaman al robo ahora, señorita? Seamos razonables. Razonable sería que Héctor devolviera lo que no es suyo. Razonable sería que pidiera perdón por la vida que destruyó, por mi abuelo que murió sin entender lo que había pasado, por mi padre que vivió con miedo. El abogado suspiró, guardando la carpeta. Si la señorita no acepta un acuerdo amigable, esto se convertirá en una batalla judicial larga, muy larga y costosa. Entonces, que así sea. Alicia respondió, la voz firme. Porque tengo algo que el dinero no compra. Tengo la verdad, y la verdad no se entierra. Puede intentar, puede echarle tierra encima, puede dejarla en el monte por 5 años, pero siempre vuelve, siempre. Héctor finalmente habló, la voz ronca. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Alicia dio un paso adelante. Y usted no sabía con quién se metía cuando robó el rancho de mi abuelo, pero ahora lo va a descubrir. Ellos se fueron sin decir nada más. Alicia se quedó allí sola con el Steiger, mirando las estrellas. Sabía que la lucha apenas estaba comenzando. Sabía que Héctor intentaría de todo, pero también sabía que no se rendiría, porque esa lucha no era solo suya, era de su padre, de su abuelo, de todos los que habían sido silenciados, olvidados, dejados en el monte como fierro viejo, y Alicia había sacado al gigante del silencio. Ahora era el momento de hacerlo rugir hasta que se hiciera justicia. Meses pasaron, amigos míos. 6 meses de audiencias, de abogados, de papeleo que no acababa nunca. Héctor intentó de todo. Intentó sobornar testigos, intentó presionar al juez, intentó desacreditar los documentos diciendo que eran falsos, pero la verdad tiene un peso que ninguna mentira puede soportar. El doctor Osvaldo, el notario público, testificó, confirmó que conocía la firma de don Gerardo y que aquella en la escritura de transferencia no coincidía. Un perito calígrafo fue llamado y comprobó que la firma había sido forjada, probablemente con la mano del anciano, siendo guiada mientras estaba sedado o sin plena conciencia. El médico que había diagnosticado el Alzheimer también testificó. Mostró historiales clínicos, exámenes, dictámenes. En la fecha de la supuesta transferencia, don Gerardo apenas lograba recordar el nombre de su propia hija. No tenía ninguna condición para entender lo que estaba firmando. Y el cuaderno de su padre. Aquel cuaderno fue la pieza fundamental. Cada anotación, cada fecha, cada detalle que don Adolfo había registrado con aquella letra esmerada, el juez lo leyó página por página. No había forma de negarlo, no había forma de esconderlo. Héctor aún intentó alegar que había invertido en el rancho, que había mejorado la propiedad, que merecía alguna compensación. Pero cuando el juez mandó hacer una inspección, descubrieron que el rancho estaba en ruinas, galpones abandonados, cercas rotas, tierras improductivas. Héctor no había invertido nada, solo había exprimido lo que quedaba y lo había dejado morir. La sentencia salió una tarde de marzo, cuando el calor apretaba y el cielo estaba demasiado limpio para ser verdad. Alicia estaba en el Palacio de Justicia,
con la ropa limpia más sencilla, las manos aún manchadas de grasa porque había trabajado hasta la última hora antes de salir. El abogado que el doctor Osvaldo había indicado, licenciado Mario, un hombre joven pero competente, que aceptó el caso prácticamente gratis porque creía en la causa, estaba a su lado. Cuando el juez leyó el veredicto, Alicia sintió que las piernas le flaqueaban. Declaró nula la escritura de transferencia del rancho Las Margaritas, fechada en 2019. Ordenó la restitución inmediata de la propiedad a los herederos legítimos de Gerardo Fuentes Robles, siendo la principal heredera la señorita Daniela Fuentes Silva. Condenó además al demandado Héctor Cárdenas de la Silva por fraude y falsificación de documentos. Héctor se puso blanco, intentó argumentar, pero el juez dictó sentencia. Estaba decidido. El rancho volvía a la familia de Alicia, volvía a quien había construido aquello con sudor, con honor, con dignidad. Alicia ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron calientes, mojándole el rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de victoria, de justicia finalmente hecha. El licenciado Mario la abrazó. Don Antonio, que estaba allí como testigo, aplaudió. Doña Marta lloró con ella. Héctor fue escoltado fuera del Palacio de Justicia. Respondería criminalmente, tendría que devolver todo lo que había tomado. Afrontaría las consecuencias. Y por primera vez en 5 años, Alicia sintió que se le había quitado un peso de encima. A la semana siguiente, ella entró en el rancho Las Margaritas por el portón principal. No de aventón, no a escondidas. Entró guiando el Steiger, aquel gigante rojo que había guardado los secretos y ahora testificaba la victoria. El rugido del motor resonó por la propiedad como un anuncio. La legítima dueña había vuelto. El rancho estaba en estado deplorable, no había cómo negarlo. Años de abandono habían cobrado su precio, pero Alicia no veía ruinas, ella veía posibilidades, veía lo que aquello había sido y lo que podía volver a ser. En los meses siguientes, trabajó como nunca había trabajado en su vida. Remodeló el galpón principal y lo transformó en un taller de verdad, grande, equipado, capaz de atender tractores, camiones, maquinaria pesada de toda la región. El Steiger se quedó allí, justo en la entrada, restaurado, reluciente, como un monumento, un símbolo. Este no es para vender, no es para alquilar, decía a quien preguntaba. Este es para recordar. Recordar que nada que es construido con verdad se pierde para siempre. Don Antonio cerró su taller y vino a trabajar con Alicia. Trajo experiencia, trajo contactos. Doña Marta le proporcionaba las piezas a precio justo. Don Pedro le recomendaba camioneros. Toda la comunidad abrazó el proyecto porque aquello no era solo sobre Alicia, era sobre dignidad recuperada, sobre justicia que finalmente llegó. El taller creció. En 1 año tenía 10 empleados. En 2 años tenía 20. Alicia contrató a jóvenes de la región. Les enseñó el oficio, les transmitió lo que su padre le había transmitido a ella. Chicas que nunca habían pensado en trabajar con mecánica, descubrieron que tenían habilidad, que tenían talento, que podían ser lo que quisieran. Hubo una tarde, casi 3 años después de aquel día en el monte, que Alicia estaba trabajando debajo de un camión cuando oyó una voz conocida. «Con permiso, la dueña del taller está...». Ella se deslizó de debajo del chasis en el carrito mecánico y vio a una joven de 18 o 19 años, delgada, con cara de pocos amigos, pero ojos curiosos. «Soy yo. ¿Qué necesita?» La joven dudó. Yo oí en la radio que la señora estaba contratando. Quería saber si todavía hay vacante». Alicia se levantó limpiándose las manos. «Sí, la hay. ¿Entiendes de mecánica?» «No, pero aprendo rápido y no le tengo miedo a la grasa». Alicia sonrió a ese rostro nervioso.
Se vio a sí misma hace muchos años. Vio el hambre de aprender, de ser alguien, de probar que podía. ¿Cómo te llamas? Jimena. Jimena, ¿te late empezar mañana temprano, a las 6 de la mañana? Los ojos de la joven brillaron. ¿Me late? Entonces, bienvenida. Aquí no solo enseñamos a reparar motores, enseñamos a no rendirse, a no agachar la cabeza, a no dejar que nadie te diga que no eres capaz. Y fue así que todo comenzó a tener sentido. La lucha no había sido solo para recuperar tierra, había sido para plantar futuro. Futuro para Alicia, para la comunidad, para todas las Jimenas que llegarían después. Una tarde de domingo, cuando el taller estaba cerrado y el rancho estaba en silencio, Alicia subió al Steiger, encendió el motor solo para oír el rugido, puso la mano en el volante y cerró los ojos. Papá, abuelo, lo logramos. La tierra regresó, la verdad venció, y prometo cuidar esto como ustedes lo cuidaron, prometo honrar sus nombres. El viento sopló suave, llevando el olor a tierra mojada, y Alicia tuvo la certeza en ese momento de que ellos estaban allí, orgullosos, en paz. Ella apagó el motor y bajó. Miró a su alrededor, al taller lleno de vida, a los galpones recuperados, a la plantación que volvía a crecer. Aquello no era solo un rancho, era un legado rescatado. Era justicia hecha en forma de tierra roja y grasa negra. Y el Steiger, aquel gigante que había sido dejado en el monte como basura, ahora reluciendo al sol, era la prueba viva de que nada de verdadero valor puede ser enterrado para siempre. Porque la verdad, mis queridos amigos, es como un motor bien cuidado. Puede quedarse parado un tiempo, puede ser silenciado, puede ser olvidado, pero cuando reconectas los cables correctos, cuando limpias las piezas con cariño, cuando crees que todavía hay vida allí dentro, ruge de nuevo. Y su rugido resuena más fuerte que cualquier mentira.